Hay bulos que matan. La frase puede sonar a exageración, pero les aseguro que no lo es cuando hablamos de salud. Se lo vamos a contar hoy aquí muy bien en Diagnóstico, de la mano de un periodista como Carlos Mateos, que lleva muchos años dedicado precisamente a combatir este fenómeno que en ocasiones puede llegar a suponer verdaderos problemas sanitarios, no solo en España, sino en todo el mundo. Arrancamos ya Diagnóstico y lo hacemos como siempre primero con un repaso a lo principal de la actualidad en 3 minutos. Tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, en China, enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieron síntomas similares a los del COVID-19, un mes antes de que oficialmente estallara la pandemia. Según el Wall Street Journal, que cita fuentes de la inteligencia estadounidense, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que los investigadores chinos necesitaron atención hospitalaria ya en otoño del año pasado, frente a la versión china que mantiene ante la Organización Mundial de la Salud que el primer paciente con síntomas similares a los del coronavirus se registró un mes después, el 8 de diciembre de 2019. La compañía biofarmacéutica japonesa Takeda ha presentado en España una nueva opción de tratamiento de primera línea para el cáncer de pulmón avanzado no microcítico ALK positivo. Este tipo de tumor suele presentarse a edad más temprana que otros subtipos, es algo más frecuente en mujeres y puede desarrollarse en personas sin historial previo de tabaquismo o que han fumado poco. El 60% de los pacientes con este tipo de cáncer acaba desarrollando metástasis cerebrales, una complicación que tiene un gran impacto sobre la calidad de vida y reduce la supervivencia. España ha formado parte de la investigación del medicamento, en la que han participado 13 centros hospitalarios del Sistema Nacional de Salud. Japón movilizó este lunes a los médicos y enfermeras militares para vacunar a personas mayores en Tokio y Osaka, en un desesperado intento del gobierno de acelerar su campaña de vacunación y frenar los contagios de coronavirus apenas 2 meses antes de celebrar los Juegos Olímpicos. De momento, Japón solo ha vacunado a alrededor del 4% de su población y sufre un repunte de casos en las últimas fechas. Por eso, la Asociación de Médicos de Tokio ha enviado una carta al primer ministro nipón en la que reclaman la suspensión de los Juegos que comienzan el próximo 23 de julio. Dicen que los Juegos Olímpicos serán el símbolo de haber vencido al coronavirus, pero es que nosotros no lo hemos vencido todavía. Desde el punto de vista médico, lo más importante es tener bajo control el número de personas infectadas. Todo el personal sanitario queremos que se eviten las reuniones y aglomeraciones. Sandoz, la división de genéricos y biosimilares del grupo Novartis, reorganiza su red de producción de antibióticos en Europa. La planta de Palafols en Barcelona será uno de los 2 centros principales en los que va a centrar su actividad la compañía, de tal modo que fabricará allí el principio activo estéril para antibióticos, con una inversión prevista de unos 50 millones de euros. La producción de antibióticos orales se va a derivar a la planta de Austria. El objetivo de la compañía, según han afirmado desde la dirección, es asegurar el suministro sostenible de antibióticos, ofreciendo tratamientos de alta calidad a un precio competitivo para los pacientes de todo el mundo y optimizando la producción en Europa. La RAE define bulo como una noticia falsa propalada con algún fin. Y si hay un terreno propicio para esto es el de la salud. Ya sea por ignorancia, mala fe o ánimo de lucro, los bulos que tienen que ver con prevenir o curar enfermedades corren como la pólvora. Se aprovechan hoy día de una herramienta como Internet, que mal empleada puede ser un arma muy dañina. Pero también se puede usar la red para combatir este fenómeno. Es lo que hace desde hace años el periodista Carlos Mateos, director de la agencia de comunicación ComSalud e impulsor del portal Salud sin Bulos, un referente en esta materia. ¿Cómo definirías tú un bulo? ¿Qué es un bulo? ¿Una noticia con ánimo de engañar? ¿Qué es? Sí, bueno, lo podríamos definir como noticia falsa, en inglés fake news, y aquí pues tenemos ese término tan bonito que es el bulo, que es una noticia que no tiene componentes de verdad, a veces se hace por engañar y a veces porque tiene elementos que son verdad pero otros que no lo son. Claro, ¿y por qué te decidiste a impulsar esta iniciativa? ¿Precisamente porque veías que esto va en aumento? Pues mira, esto fue a raíz de un famoso presentador de radio y televisión que dijo que las vacunas producían autismo.
En aquel momento no hubo ninguna respuesta de ninguna organización sanitaria, salvo una semana después, solo alguna respuesta de algún profesional sanitario en redes sociales. Y nosotros, que llevamos ya mucho tiempo organizando eventos con profesionales sanitarios activos en redes sociales, bueno, pues dijimos que podíamos tener una oportunidad de que, en vez de contestarle a un solo profesional o dos en las redes, que les contestemos todos. Cuando haya a un sujeto de este tipo que diga esas barbaridades, que todos contestemos a la vez. Por supuesto, los bulos en salud llegan a matar. Hay muchos pacientes que abandonan la medicación, hay gente que sigue remedios que al final se ha demostrado que les matan directamente, o no vacunan a sus hijos, o no vacunan a sus padres, no se vacunan ellos mismos. Hay remedios que son muy peligrosos, otros apenas tienen importancia, pero otros realmente sí que pueden tener consecuencias fatales para la salud. El cáncer es un campo especialmente abonado para los bulos en salud. Tanto es así que la Federación de Asociaciones de Pacientes con Cáncer ha elaborado una guía que recoge los cientos de mitos y pseudoterapias que rodean a esta enfermedad. A nosotros nos preocupa muchísimo, hay mucho más de lo que parece. Y solamente nuestros psicooncólogos, parte de las terapias que hacen es desmontar esos bulos y esas falsas creencias que tienen muchas personas cuando tienen cáncer. Probablemente la única manera de combatir los bulos es con información, pero cuanto más grave es la enfermedad, más vulnerable es el paciente. En el momento de un diagnóstico de cáncer, tú quieres, quieres curarte, punto. Y cualquier cosa que te cuenten te puede incluso sonar bien. Una buena parte de los bulos sobre cáncer tiene que ver con la alimentación. Y luego la gente que hace dietas desequilibradas totalmente, que a lo mejor se inflan a comer un alimento concreto porque se creen que eso les va a beneficiar y dejan de ingerir los nutrientes necesarios para poder estar bien, incluso para soportar los tratamientos. Pero el verdadero problema llega cuando ciertas creencias o determinados grupos o personas empujan al paciente a dejar su tratamiento. Hay gente que fallece fundamentalmente porque no siguen el tratamiento. O sea, el abandono de un tratamiento, inevitablemente el cáncer reaparece o se expande y acaba con la vida de las personas. Entonces, cualquier bulo que lleve a las personas a dejar los tratamientos, pues va a acabar con su vida. Y eso es que hay que tenerlo claro. Claro, no me resisto a preguntarte por otro de los grandes bulos, como ha sido ese de vamos a beber un poquito de lejía o a inyectarnos lejía para curarnos o prevenir el coronavirus, ¿no? O desinfectarnos del coronavirus. Dicho nada menos que por el presidente de Estados Unidos. ¿Cuánto daño hace eso? Pues realmente no nos extraña nada de Donald Trump, porque en su momento él también dijo que las vacunas producían autismo, ¿no? Es una auténtica barbaridad que no tiene ninguna evidencia. Se ha demostrado todo lo contrario, que las vacunas salvan vidas, que son seguras. Pero este tipo de gente no es que no tenga acceso a la información, no estamos hablando de gente inculta que no tenga acceso a asesores, que no pueda consultar información. Hay personas que difunden bulos por diferentes razones. Una de ellas es el deseo de notoriedad, es pues intentar llamar la atención y bueno, el caso de Trump es un ejemplo paradigmático, porque es una persona que tiene lógicamente muchísimos seguidores y bueno, en aquel caso, cuando dijo esta barbaridad de inyectarse algún producto desinfectante, hubo casos en Estados Unidos que lo hicieron, ¿no? Claro, pero vemos, por ejemplo, como el movimiento antivacunas pues tiene cierto predicamento, como otro movimiento que surgió, que era a favor de tomar la leche cruda, con todas las implicaciones sanitarias que eso tiene, pues también ha ido creciendo y tiene cierto pábulo en algunos sectores. ¿Cómo es posible esto? Bueno, la verdad que hay estudios al respecto que hablan que las comunidades antivacunas son comunidades que se informan de sus propios medios. Eso es lo que ocurrió también con las redes sociales. También hay alguna revista que solo da una serie de teorías y son inmunes, nunca mejor dicho, a cualquier información racional que le puedas contar. Entonces es muy difícil actuar frente a esos grupos. Sí que se puede actuar frente a su entorno, a todas esas personas que no tienen una opinión formada, que tienen dudas. Con eso sí que se ha visto que se puede actuar con campañas, pero con esas comunidades tan cerradas es realmente difícil. Carlos, uno de los temas paradigmáticos sin duda en este mundo de los bulos es MMS, que para el que no lo sepa es un producto que se vende casi como milagroso, que vale para todo, para curar el SIDA, el autismo, el coronavirus o lo que se tercie, ¿no? ¿Cómo podemos defendernos de esto? Bueno, realmente es algo muy curioso,
porque este producto, que es un derivado de la lejía, es el dióxido de cloro, está autorizado únicamente pues, para desinfectar piscinas y poco más, ¿no? Y quienes lo defienden dicen que puede curar absolutamente todo, incluido el autismo, que no tiene cura, no es una enfermedad que se pueda curar, ¿no? A nadie se le ocurriría intentar vender un medicamento para otra cosa a ningún laboratorio, porque sabe que enseguida le caería todo el peso de la ley con ellos, y en cambio esta gente lo hace impune, tienen una legión de seguidores en redes sociales, intentan organizar todo tipo de charlas. Claro, porque para combatirlos, ¿qué se hace? Yo veo dos canales, los medios de comunicación, desde luego, y los profesionales, ¿no? Claro, los profesionales sanitarios es una vía para concienciar a la población. Lo que ocurre es que, por ejemplo, también nos encontramos con profesionales sanitarios en redes sociales que ponen muchas dudas con respecto a las vacunas, o incluso algunos que defienden pseudoterapias. Lo hemos visto en plena pandemia del COVID, como había algunos profesionales sanitarios. Es verdad que algunos están desacreditados o incluso expulsados de sus colegios, pero por el hecho de ser profesionales sanitarios tienen una relevancia que no tendrían de otra manera, ¿no? Los bulos muchas veces se basan en argumentos emocionales. Vemos algunos de los vídeos más difundidos en redes sociales, en YouTube, para defender remedios milagrosos, por ejemplo para la diabetes, y son lenguaje muy sencillo, imágenes muy sencillas, pero muy emocionales, ¿no? Pues yo creo que hay que también combatirlos utilizando ese lenguaje. Es muy difícil defenderse de los bulos, y más cuando estos se venden bajo el disfraz de producto comprobado científicamente, avalado incluso en ocasiones por profesionales titulados. Ya sea por ignorancia, por credulidad, porque realmente tengas esa fe, es como una religión más, o incluso por motivos económicos. Puede haber también científicos, los menos pero los suficientes, que generen bulos o que contribuyan a difundirlos. Algunos de los casos más sangrantes han saltado a los medios de comunicación. Normalmente se trata de bebedizos y pócimas con las que se engaña a miles y miles de personas. Hay una que le llaman MMS, que es lejía, y que bueno, pues hay un señor por ahí que pretende curar el cáncer con lejía, también la celulitis, y la tuberculosis y todo. A juicio de la Organización de Consumidores y Usuarios, estamos bastante indefensos legalmente, incluso ante fraudes tan evidentes. Hay productos en el mercado que se siguen vendiendo y personas que los siguen vendiendo y que están ahí años y años, aun a pesar de las muchas denuncias. Es un ejemplo claro de que no hay una legislación adecuada que sirva para parar estos engaños, esta estafa a los consumidores, y que tiene consecuencias en la salud. Habría que, primero, actualizar la legislación sobre productos milagros, que podría servir en el ámbito administrativo. Actualizarla, es del año 93 y claramente no sirve. Y segundo, habría que hacer una normativa clara, incluso en el ámbito penal, que restringiera este tipo de actuaciones que, a juicio de OCU, son claramente perjudiciales para los consumidores. Pero claro, ahí se establece un debate, ¿no? O sea, hasta dónde la libertad de expresión y dónde empieza quizá lo que es saltarse ya la ley. ¿Crees que esto se debería legislar, que la legislación que ya hay es suficiente? ¿Cuál es tu opinión? Creo que es muy difícil legislar contra esto. Lo que sí que la legislación es muy clara, que si hay un beneficio económico para algo que realmente no ha demostrado su eficacia, sí es sancionable. Y es verdad que bueno, pues los fiscales, los tribunales han actuado en algún caso, pero muy poco, para toda la cantidad de bulos que ha habido con un beneficio económico. Claro. De todas formas, por tu experiencia, ¿dónde crees que se producen más los bulos? En el campo de la nutrición, de lo que es sanidad pura y dura, ¿dónde detectas tú que hay un mayor número de bulos? Pues nosotros en Salud sin Bulos lo que hemos visto que donde más bulos hay con diferencia es en el ámbito de la nutrición. Tenemos diferentes tipos, desde los supuestos superalimentos que nos van a curar y prevenir todo tipo de enfermedades, que son operaciones de marketing encubiertas, y vemos que esos vegetales por lo general se venden a precios muy superiores al resto, y bueno, siempre hay un interés. En su momento fue las bayas de goji, la papaya, el kale, en fin, están surgiendo la chía, en fin, están surgiendo constantemente nuevos. Y luego tenemos aquellos que parece que, sobre todo aditivos, que parece que nos van a matar, que son cancerígenos, que alguien va a un supermercado concreto, además a veces es muy curioso porque se hace contra unos supermercados y no frente a otros, que esto es cancerígeno, nos va a matar. Claro, el que lo cuenta, no sé si por buena intención o no,
no tiene en cuenta que eso, vale, puede ser cancerígeno a unas dosis muy superiores a las que están comercializadas, ¿no? Pero hay constantes bulos. ¿Y por qué? Porque hay un interés por la nutrición que se ha disparado en los últimos años, y al mismo tiempo hay una falta de conocimiento de la población, de los conocimientos básicos de nutrición. Eso combinado hace que se propaguen mucho los bulos en nutrición. La publicidad es otro de los campos abonados a los bulos. Sin embargo, hay que distinguir entre lo que es un abuso de marketing, exagerar una cualidad del alimento, y lo que supone un claro y evidente engaño. Si, por ejemplo, nos hablan de una sal sin modificaciones genéticas, eso es un bulo, porque la sal es un mineral que no tiene genes, por lo tanto no puede ser modificada genéticamente. La manera de etiquetar los alimentos también lleva a engaño al consumidor. Un claro ejemplo son los alimentos con el sello ecológico. Alimento ecológico es una etiqueta que se da por normativa. Es decir, que tú tienes que seguir una serie de instrucciones normativas para que tu producto se pueda etiquetar como ecológico. Es decir, esto no hace relación ninguna, ni con su calidad nutricional, ni con su estado de maduración, ni de ninguna otra índole. Y que de hecho aquella crisis de los pepinos que todavía podemos recortar, que generó muertes, vino causada por pepinos de cultivo ecológico. Es decir, no por ser más ecológico va a ser más sano ni más nutritivo. Hablábamos antes de cómo se combaten los bulos. Quizá no hemos tocado un aspecto fundamental, que puede ser la educación. ¿Crees que habría que incidir ahí también? Sí, de hecho nosotros desde Salud sin Bulos sí que intentamos trabajar en el ámbito de la educación. Creemos que es fundamental. En Italia, por ejemplo, los chavales tienen una asignatura que es de sentido crítico en cuanto a la información. Creemos que sería muy importante educar, por una parte en los colegios, en los institutos, a que los chicos buscaran información fiable en Internet, porque muchas veces se dejan llevar por influencers sin ninguna formación. Nosotros también hemos hecho una campaña con el Consejo de Farmacéuticos para que la gente no confíe en estos influencers a la hora de hablar de medicamentos, sino que confíe en su farmacéutico. También educar a las personas mayores. También tenemos un proyecto Erasmus en el que estamos participando con otros países para que las personas mayores no se crean tampoco cualquier cosa que vean y actúen. Pero yo creo que la educación es fundamental. También lo hacemos con asociaciones de pacientes, por una parte al público final, pero también al profesional sanitario, para que sepa orientar al paciente y sepa dirigirle a qué páginas o qué recursos son los más fiables. Porque al final, si el profesional sanitario no orienta al paciente, el paciente va a acabar desconfiando del profesional, como ya está ocurriendo. Algunas cosas nos quedan claras. Los bulos en salud pueden llegar a matar. Hay muchos intereses económicos detrás de algunos de ellos. La mejor manera de defenderse es la información a través de fuentes fiables y solventes. Y por último, la legislación que existe para combatirlos parece insuficiente. Cuando hablamos de bulos en salud, uno de los principales campos donde más encontramos es en los trastornos que tienen que ver con el déficit de atención. Por eso hemos trasladado nuestras cámaras hasta una asociación que precisamente trabaja con enfermos que sufren esta patología. Vamos a conocer cómo lo hacen. El trastorno por déficit de atención es el trastorno de aprendizaje con un porcentaje más alto en la etapa infantil, con una incidencia de entre el 3 y el 5%. Es un trastorno de inhibición, atención y autocontrol que se inicia en la infancia. Puede cursar con hiperactividad e impulsividad. Para nada es una enfermedad, es el aglutinar una serie de síntomas, de aspectos que se te dan en tu vida y saber qué tratamiento y de qué forma trabajar con ellos para mejorar esta situación. Ana Lera fundó la asociación Adavi en El Bierzo hace 12 años, cuando su hijo fue diagnosticado de TDAH. Hace 12 años no me pierdo jornada, congreso, curso. Soy monitora de necesidades educativas, estoy titulada en disciplina positiva, en ludoteca, en inteligencia emocional. Claro, los padres acabamos profesionalizándonos y sé de muchos que han acabado carreras en esta línea. Pues han sido psicólogos, han sido docentes
todo por tener un hijo con este problema y han empezado tardía la carrera porque han visto que es necesario y que son muy útiles. Durante mucho tiempo tuvo que sufrir las falsas creencias que giran en torno a estos niños, desde que son vagos hasta que son desobedientes. Lo del niño vago, hace las cosas cuando quiere, no es que las haga cuando quiere, porque sí que se da que a veces funciona muy bien, saca muy buenas notas y a lo mejor las saca en una materia que al año siguiente es un fracaso absoluto, pero en esto está la motivación y el buen hacer del profesor que ha tenido ese año. También por parte de familiares, es que tú no sabes educarle, es un maleducado, cuando está conmigo no lo hace. Sí, hay muchas coletillas de estas que duelen porque la verdad es que a las familias les hace sentir una incomprensión importante. Pero nada más lejos de la realidad. Son niños y niñas que necesitan una atención específica. Por eso el diagnóstico temprano es vital. El tratamiento es multimodal. No todo es farmacológico, es más, lo que pedimos las asociaciones es que haya una detección temprana, un trabajo conductual, si hay detección temprana, y el tema farmacológico que se diera solo en el caso de que fuera necesario. La principal reivindicación de colectivos como Adavi pasa por solicitar una mayor conexión entre las familias, el ámbito educativo y el sanitario por el bien del menor. No hay una comunicación tan fluida como debería de haber. Y desde luego lo que también se busca es que haya un trabajo entre familia, centro de salud y centro educativo. Eso haría que el trabajo con nuestros niños y la consecución de objetivos fuera mucho mejor. Eso tampoco es que se haya logrado muy bien. Aunque se inicia en la infancia, el TDAH prevalece en la adolescencia y la edad adulta, pero en muchos casos la terapia multimodal permite a la persona hacer una vida plena a pesar del trastorno. Dedicamos los últimos minutos del diagnóstico de hoy a hablar con nuestra nutricionista de cabecera, Isabel Higuera, que va a tratar de desmentir algunos bulos referentes a la alimentación que todos tenemos en nuestra cabeza y ayudarnos a saber cómo combatirlos. En relación a los bulos entre alimentación y salud, la verdad es que en nuestra sociedad podemos encontrar muchísimos. Ciertamente es importante diferenciar aquellos que pueden ser inocuos de los que son verdaderamente dañinos y del momento vital en el que las personas se encuentran. Entonces sí que es verdad que para no dejarnos engañar a nivel de población tenemos que tener en cuenta que en cuestiones de alimentación o nutrición cualquier alimento o nutriente en principio no es causante de ningún tipo de patología, excepto en el caso de particularidades como pueden ser pues, unas setas venenosas o un consumo excesivo de determinados derivados, no sé, de algunas plantas. Con la alimentación tenemos bastante base científica para decir que es uno de los factores más importantes dentro de nuestro estilo de vida para prevenir muchas enfermedades. Sin embargo, no es así para tratarlas. Para tratarlas es un factor concomitante, es decir, que nos ayuda como parte del tratamiento que tengamos que llevar, ya sea pues farmacológico, ya sea también de actividad física y por supuesto la alimentación, pero nunca sustitutivo de este tratamiento. Por ejemplo, una persona en un tratamiento de patología pues tiene unas necesidades aumentadas de muchos nutrientes, entonces esos nutrientes tenemos que darlos en mayor cantidad de lo que en el día a día se necesita para prevenir esa patología. Otra parte interesante dentro de los bulos o que podríais considerar bulos en salud son cómo la industria alimentaria utiliza sus mensajes dentro de los etiquetados de los alimentos. Es importante saber que la Unión Europea y en este caso España también tiene que entrar dentro del reglamento europeo de etiquetado nutricional. En estos momentos hay etiquetados que son, vamos a decir, obligatorios, la lista de ingredientes, el etiquetado nutricional, que nos dan cierta información y esa información tiene que ser comprobada y chequeada por laboratorios y en principio es verídica. ¿Qué ocurre? Luego está el rango de la información publicitaria y ahí es donde el consumidor tiene más dificultades de extraer una información que sea verdadera. Por ejemplo, ¿qué significa un alimento que sea light? Pues claro, uno
tiene el concepto del light, pues debe ser que no tiene calorías, debe ser que no tiene grasa, debe ser que no tiene azúcares, y no, el concepto de light significa que tiene X porcentaje menos de energía que el original. En resumen, cuando nos enfrentemos a una información que pueda resultar muy llamativa respecto a la alimentación y su capacidad de producir enfermedad o de darnos muchísima más salud, lo que tenemos que pensar es que ningún alimento o nutriente per se nos va a dar ese tipo de beneficio. Es un patrón alimentario lo que al final importa. Hasta aquí nuestro diagnóstico de esta semana. Volvemos en 7 días con otro asunto de salud, ya saben, contado desde una perspectiva muy diferente.